Paz y bien. Vamos a tomar algunos puntos este mes, basándonos en un texto que se titula El encuentro con Dios, experiencia central de Francisco. Este texto lo escribe José Antonio Guerra, UFM, y pues es parte de una conferencia que fue pronunciada en la parroquia de San Francisco de Asís de Pamplona en la 15ª semana franciscana de 1999. El autor nos menciona como introducción la cuestión sobre la cultura y la experiencia creyente. Nos dice que esta charla forma parte de... Entonces, él menciona que pues la primera impresión que tuvieron en esa semana fue de mostrar al hombre creyente medieval, mostrar que cuenta de estudios, ¿no? Que la experiencia franciscana no viene a cuenta tampoco del estudio, ¿no? Y empieza entonces a hacer una pregunta de en qué consiste entonces la cultura y si la cultura tiene que ser necesariamente irreligiosa o arreligiosa, ¿no? Y él dice, bueno, habrá quien diga o quien considere y por qué es necesario preguntarnos si la cultura es religiosa o no puede serlo, ¿no? O que incluso quien llega a decir no, un desprecio por la cultura, de decir no, mi espiritualidad parte desde algo aparte y obviamente no es cultura. Él dice, cabe preguntarnos entonces desde una cierta mentalidad a veces muy difusa, entonces, ¿es esto cultura? ¿Qué es cultura? ¿No? Esto a veces cuando se pregunta a los creyentes lleva o parece llevar a una tierra extranjera, ¿no? A algo que es distinto o que aparentemente pues no se encuentra dentro de la experiencia religiosa, ¿no? O de la experiencia espiritual, e incluso podría quedarse ciertas actitudes acomplejadas y llevan una especie de replegamiento, ¿no? En el cual se dice no, la cultura es aparte y la religión es aparte, la espiritualidad es aparte, ¿no? Y dice, bueno, la actitud entonces actual de los creyentes para esa época, para la 29 apocada, ¿no? Contrasta en que parece estar firme y tal vez solo lo parece, ¿no? Segura en ciertas cuestiones de experiencia que no parten de afirmaciones, ¿no? Que no parten realmente de una aseveración del análisis de donde vivimos, de una realidad concreta, ¿no? Y que entonces pues pareciera ser que los creyentes o que algunos creyentes fingen seguridad, ¿no? De yo creo en esto, aunque no tienen razones para justificar aquello que están diciendo, ¿no? Y aparecen con la cabeza humildemente erguida, ¿no? Esta actitud de decir yo creo en Dios y Dios es esto y se acabó y no hay otra cosa y chin, ¿no? Nos dice el autor, bueno, con esto entonces vamos cerrando las posibilidades de que una confesión sea auténtica de fe, ¿no? Y que esa confesión que es auténtica de fe provenga del fruto de la experiencia de Dios, que es la cuestión radical para Francisco y que fue la experiencia también hasta cierto punto, digamos, bajo cierta información de Cristo, ¿no? Jesús, la experiencia del Padre, ¿no? De Abba, que se va expandiendo pues obviamente en lo que es el mensaje del reino, y después Francisco en esta cuestión pues también de, bueno, de dónde proviene entonces esta acción, ¿no? Proviene pues de tomar cierta reflexión de Jesús y proviene también entonces de la experiencia de Dios. Entonces plantea la pregunta, aquello que de lo cual partimos puede ser considerado cultura en primer punto, y en segundo punto proviene realmente o es fruto de una experiencia de Dios o de dónde proviene, ¿no? Y nos dice, podríamos preguntarnos entonces por los derechos de la cultura, ¿no? ¿Puede esta arrogarse el derecho a decidir lo que el ciudadano del mundo moderno tiene que pensar y creer? El creyente tiene sobre todo una convicción, que la realidad de Dios no depende del juicio de valor que se acerca de ella o de una cultura, ¿no? Es decir, Dios se abrió paso en la historia humana cuando el hombre no contaba con él. Ha sido Dios quien ha iniciado justamente la historia humana, ¿no? Ni las teorías, ni las convicciones humanas, ni las culturas radicales, ni ciertos radicalismos pueden propiciar, vamos a decirlo de esa forma, pues la vivencia de Dios, ¿no? Dios se manifiesta, vamos a decirlo hasta cierto punto, fuera de la historia, se manifiesta dentro de la historia, pero no es una parte de la misma experiencia a final de cuentas, ¿no? Entonces nosotros como ciudadanos modernos que nos basamos en la validez, ¿no? En las racionalidades, en los discursos,
Podemos partir entonces de ahí. ¿Dios es cultura? Claro que sí, pero al menos desde la experiencia cristiana, pues la cultura proviene justamente, o se va haciendo también desde la propia experiencia, ¿no? Los creyentes de hoy muchas veces se sienten desligados de los que viven en el pasado, ¿no? No conocen del todo su fe, no tienen una forma de representación, ¿no? A veces tienen ciertas figuras de quienes vivían su experiencia de Dios, ¿no? De los santos, ¿no? Y la centralidad de cómo esto llevaba, por ejemplo en el caso de Francisco de Asís, ¿no? Y a pesar de que Francisco es una figura medieval, pues podemos acudir a él, a las similitudes de su vida, para encontrarnos, ¿no? Con la figura de Dios, ¿no? Y con la vivencia de la fe, ¿no? De hecho ese es el reto de aquellos que se dicen franciscanos, ¿no? El continuar con un camino y una búsqueda a través del ejemplo, pero no es perder que Dios es el que está delante, ¿no? Entonces, en este caso, el servicio real que Francisco podría prestarnos desde su época hasta la fecha es el indicador de que Dios rebasa justamente los límites culturales y cualquier cuestión cultural que se le quiera imponer. Dios no es propio de la cultura, aunque forma parte de, ¿no? El Dios a quien y de quien Francisco vivió puede ser el Dios a quien nosotros vivamos y de quien nosotros vivimos, ¿no? Ahora bien, si Dios es excluido de la cultura del ambiente donde vivimos, pues el creyente actualmente no se congoja de eso, no se siente acomplejado, ¿no? En el mejor de los casos, como Francisco, pues buscaba a Dios, ¿no? Agradeciendo su presencia, lo alaba, lo adora, ¿no? Y lo reintegra entonces, ¿no? Entonces, en este punto, el autor nos va señalando que Francisco supo ser siempre un interlocutor entre el hombre, ¿no? Las relaciones humanas, la sociedad, y la vivencia de Dios, ¿no? Humildemente ofrecer testimonio, ¿no? Testimonio en el sentido que ya hemos visto en otros videos, digamos, de los mártires, la vida misma que se vuelca sobre todo sobre lo que es necesario hacer. Él se dirige a sus hermanos, hace lo que tiene que hacer, les dice cómo ir entre sarracenos y los otros infieles, ¿no? De hecho les dice, ¿no? Hablemos cita, pueden comportarse espiritualmente de dos modos. Uno, que no promuevan disputas y controversias, sino que se sometan a toda criatura por Dios y confiesen que son cristianos, es decir, vives como cristiano, ¿no? Pero no armas alboroto por lo que estás haciendo, puesto que estás en otro lado, ¿no? Y en esto hablaríamos actualmente de interculturalidad, justamente. Y la segunda, ¿no? Que cuando les parezca que crean al Señor, anuncien la palabra de Dios para que crean en Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Acordémonos la doxología de la Trinidad, creador de todas las cosas, en el Hijo, Redentor y Salvador, y para que se bauticen y se hagan cristianos, porque a menos que uno renazca del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Esto lo encontramos en la primera regla 16 del 5 al 7, ¿no? Justamente sobre cómo ir entre sarracenos y otros infieles. Entonces, me entra la pregunta actual, ¿no? Porque saliéndonos un poco del texto y conectando con la experiencia y con la problemática actual, por ejemplo, de los contenidos virales, ¿no? De que mucha gente cree específicamente de lo que ven ya en imágenes GIF, de lo que ven en imágenes con la inteligencia artificial, que no necesariamente es una reflexión de espiritualidad de vida franciscana, sino simplemente para llenar los huecos de consumo rápido, ¿no? Al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Eso ya es una cuestión personal, de que yo estoy a favor, por ejemplo, del uso de inteligencia artificial, de imágenes, ¿no? De contenidos extra rápidos, porque se convierte específicamente en eso, un contenido que pasa y se va. Realmente no accede a invitar a la reflexión, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y es entonces lo que habría que criticar. Regresando entonces al texto, ¿no? Nos dice, bueno, actualmente, ¿qué contribución podría darnos Francisco, ¿no? En un hipotético estudio actual, pues sea sencilla, modesta, pero directa, ¿no? Y enriquecedora, ¿no? Con palabras muy sobrias, sin alardes de discursos elocuentes, ¿no? Hablaría de su experiencia de Dios desde lo que es él, ¿no? No es un apologista, no desafía, no se pone a defender la fe contra lo que digan ortodoxos, contra lo que digan otros cristianos, contra lo que digan musulmanes. Él va y vive, ¿no? No se la pasa criticando otras posturas, no se encuentra defendiendo de la herejía con grandes discursos, ¿no? Y elocuentes. No intenta ni siquiera hacer proselitismo, ¿no? O buscar en su fe
las ventajas contrarias a otras fees, ¿no? Diría él, no exijas a los otros que sean para ti mejores cristianos, no les exijas a ellos, exígete a ti, no atacaría a quienes no compartan sus convicciones, ¿no? Él nunca fue de combatir a los herejes, ¿no? Él lo que haría sería de esto es lo que soy, esto es lo que ofrezco como experiencia cualquiera, ¿no? Y por lo tanto pues es lo que puede hacernos a nosotros para compartir actualmente la fe y reflexionar en tanto a todo lo que está pasando, que a veces con tantos contenidos virales lo encontramos igual hasta cierto punto simil a lo que Francisco estuvo viviendo. Con ello pasaríamos al primer punto, que es el autor nos coloca con decir Francisco, un vividor. Dice, Francisco no es pensador, pese a que la palabra está en nuestro lenguaje normal, ¿no? Cargada del sentido peyorativo, la palabra de vividor, ¿no? Diríamos que Francisco fue un vividor en tanto, no a que vivía de los demás, sino que se dedicó a vivir libremente, diríamos así, haciéndolo con intensidad, con hondura en lo que él está haciendo, y que ese vivir es el que hablara a los demás, o dando un mensaje de lo que él estaba viviendo o haciendo, ¿no? El tiempo en el que Francisco vivió, pues a final de cuentas tenía un sentido muy reconocido de fe, ¿no? Muy recargado con las cuestiones de los penitentes, muy recargado con lo que hacían las órdenes monásticas, ¿no? Todo lo que ya hemos visto también en otros videos de culturalidad en la época de Francisco. Dios en aquellos tiempos, vamos a especificarlo así, podía y tenía que ser parte de la culturalidad, era un elemento cultural, ¿no? Pero también tenía que ser y que ser encontrado en ese regreso a ser lo que fundamentalmente era, el Dios de la fe, una fe que no necesita de racionalidades, una fe que llega desde ese vivir mismo, ¿no? Y es lo que Francisco va encontrando con el caminar en su vida, ¿no? Lo encuentra presente, lo alimenta y lo mueve, haciendo que Dios sea el que explique a través de su propio vivir, ¿no? Le alaba y le da gracias, pero no como lo hacemos actualmente con un montón de cantos especificados y con que me escuchen y me vean, no, sino desde lo que él mismo va haciendo, ¿no? Entonces, como ya lo hemos dicho en otros videos, pues Francisco no era un pensador, ¿no? Lo cual no quiere decir que no pensara a Dios, ¿no? Sino que él no se dedica en su momento a escribir grandes tratados o justificaciones al respecto, aunque sí lo hará posteriormente la escuela franciscana, ¿no? Él no elaboró un cuerpo de doctrinas, de decir esto es en lo que se cree y de ahí se parte, no hizo una síntesis acerca de Dios, ¿no? Él no se entretiene buscando teorías justamente sobre Dios, ¿no? Ni cómo hacerlo atrayente, ni cómo refutar uno u otro argumento. No, él deja todo eso de lado y él lo que hace es sentirlo, ¿no? Interpretar su vida en una clave teológica, ¿no? Hablando ya justamente en terminología, podría ser marcado como ráfagas de luz o de tiniebla, fogonazos intensos, ¿no? Más que conceptos, y todo esto es lo que le va interpelando y le va preparando a conocer pues la propia vida, ¿no? Entonces no vive a Dios como una especulación, sino que habla del fruto de su propia vivencia. Ciertamente las ideas pueden ayudar a comprender a Dios, pero al igual que el bombardeo actual de imágenes, de videos, de realidades, lo deja de lado. Eso no es lo que importa, y lo que importa es la vivencia. Lo que importa no es lo que se vea o lo que se tenga que mostrar y o defender, que sería algo en lo que quiero llevar de ese texto a reflexionar en la actualidad, ¿no? No necesitamos que nuestra fe sea vista, no necesitamos darnos a conocer en redes sociales, en toda la vida, en toda la cibervida, vamos a llamarla así, o en las ideas, ¿no? En tanto que eso sea lo que se reduzca a lo que creemos de Dios, ¿no? La vida auténtica, la vida que vivimos sobre la marcha, que es otro término franciscano, ¿no? Que maneja, por ejemplo, Fray Alberto Ginato, es lo que realmente marcaría, ¿no? No importa lo que hagamos aquí en la pantalla, importa lo que hacemos afuera, lo que hacemos con nuestra familia, lo que hacemos en nuestro trabajo, lo que hacemos en todos lados, ¿no? Importa esa experiencia, ¿no? Esa experiencia no del Dios especulado,
sino del Dios vivido, del Dios encarnado. Y eso lleva a un cúmulo de experiencias, porque no es algo tan claro. De hecho, de eso va justamente la mística, ¿no? Son experiencias que son tanto iluminadoras como oscurecedoras, reductoras, se ven de repente en lo sublime, de repente no sabemos realmente qué distinguir, ¿no? Y el hablar de Francisco pasa igual, ¿no? No pasa desde una teórica o una apologética, ¿no? No pasa desde la experiencia que se va sintiendo y esa vivencia que va expresando en Francisco lo que le ocurrió y lo que él decía, ¿no? Más que tener adjetivos o ideas. Veríamos ahorita en un primer momento la cuestión del testamento como referencia y relato autobiográfico, sin pretender agotar el tema, ¿no? Realmente tampoco vayamos completo el tema de este autor, sino tomaremos algunas bases justamente desde lo que él va señalando para explicar lo que estamos viendo. Entonces la primera parte sería justamente esto, el testamento, un relato autobiográfico. Así podemos caracterizarlo, ¿no? Su testamento no fue escrito en tanto que él quisiera enaltecer su propia vida, en tanto que él quisiera, ¿cómo decirlo? Sí, él lo que deja a través de esas palabras es descubrir la realidad de su experiencia personal, ¿no? De estos fogonazos que ya mencionamos, de esto que no va siendo claro, que no es un camino trazado, ¿no? Que son diferentes marchas por diferentes lugares, y es lo que a él se le va padeciendo desde la sencillez como creyente, para ir caminando e ir transformando una condición y otra condición y otra condición, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta primero lo siguiente, ¿no? No olvidar que se trata de un testamento, que es algo que se deja, que se hereda, ¿no? No es un diario, ¿no? No es un libro de memorias. Ajá. Eso quiere decir que no podemos buscar en este escrito el recuerdo de los hechos. No podemos buscar tampoco hechos en específico ocurridos uno tras otro y tras otro y tras otro. No es una biografía. Ajá. Más bien podemos tomarlo como el recuerdo de los hechos, las ideas, los sentimientos que le fueron sucediendo a lo largo de su propia vida, ¿no? Y que no necesariamente van siendo escritos o reflexionados en el tenor de un orden, ¿no? De unos pasos, ¿no? El testamento de San Francisco solo trae a colación pues ciertos episodios dentro de su vida que para él tienen un relieve particular, y es lo que él intenta pues manifestar a través de ahí, ¿no? También él no lo escribe directamente, lo va dictando. Ajá. Obviamente son recuerdos que ya tuvieron lugar hace tiempo, ¿no? Van acompañados de explicaciones, que si bien corresponden al momento de la narración, no quiere decir que correspondan específicamente al tiempo de los hechos, es decir, no van a la par, no van en escalera. Ajá. Ahora, eso no quiere decir que sea nada más una serie de memorias así al chilazo, ¿no? Puede ser tomado como un proceso de esclarecimiento progresivo, personal, un tanto de su maduración espiritual, de su maduración cristiana. Uh-huh. Entonces tampoco puede ser tomado como un libro o un texto en el que uno quiera copiar cosas, ¿no? Como sucede muchas veces dentro de la espiritualidad o las espiritualidades que tenemos actualmente, que nos dicen tienes que ser metódico. Realmente no, y en el caso de los franciscanos es algo que destaca bastante, ¿no? La espiritualidad franciscana en general no lleva ese método, no es un método de pasos como si sucede con los dominicos, ¿no? Acá no, acá es la experiencia, aquí va guiando desde un punto, desde un otro, y que nos va dando justamente un enfoque para poder iluminar. Eso ya viéndolo desde una escuela actual, pues justamente lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces nos habla de forma escueta, cómo va desvelándose la intimidad, ¿no? de Francisco, de esa experiencia de Dios. Y entonces acá la pregunta, ¿no? Como dice el autor, ¿hay acerca de Dios lección más hermosa que la que nos da de ser su testigo? ¿No? ¿Hay testigo de Dios que no puede expresar de alguna manera lo más valioso de esa experiencia? Entonces necesitamos testimonios, ¿no? Es decir, una vida que se vuelca más que discursos, ¿no? Discursos de Dios, al final de cuentas, hay muchos, ¿no? Pero nos aporta más justamente la experiencia de vida comparada con nuestra propia vida, ¿no? Comparada con el gozo, la profundidad de aquellos momentos de atisbos, ¿no? Que podemos extraer, ¿no? Llevándonos a varias preguntas, varias,
Entre ellas, cómo llegó Francisco a concebir a Dios, cómo, qué le dio a él ese carácter de testigo de Dios, ¿no? Qué imagen llegó a tener de Dios Francisco y Francisco de Dios, cómo sintió Francisco a Dios, ¿no? En qué vivencias los tuvo, ¿no? Recordemos la cuestión de la imagen, ¿no? La imagen es algo que también se va moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué imagen estuvo, ¿no? Francisco de Dios? ¿Qué papel tuvo Dios en la vida de Francisco y a través también de las biografías, de los escritos, de los documentos, ¿no? Fue una cuestión íntima, ¿no? La oración de Francisco ante Dios, o más bien fue un momento de apertura, digamos, de la relación Dios-hombres, ¿no? ¿Cómo la vamos tomando? ¿Cómo vamos haciendo? Si se fijan, es todo un recorrido teológico, ¿no? Ya de interpretación sobre, y hermenéutica obviamente, sobre todo esto que vivió Francisco, ¿no? ¿Tuvo Francisco alguna relación de oración y fraternidad, oración y vida, ¿no? Podemos hacernos muchísimas preguntas a través justamente de esto. El segundo punto sería entonces el testamento como narración teológica, ¿no? Ya dijimos, Francisco no teoriza, ¿no? sobre Dios, relata su propia vida y desde esa vida se van percibiendo, ¿no? Migajas, presencia, de la presencia de Dios. Nos ofrece una versión personal que interpreta los hechos de su propia experiencia, ¿no? Tal y como él la vive, tal y como él la siente, tal y como él la reflexiona en ese momento, y entonces nos la cuenta a partir de esa forma, ¿no? Él piensa lo que Dios ha provocado en su conversión, él piensa hacia lo que lo ha llevado, ¿no? Dios le ha hecho comprender el valor, por ejemplo, del hombre, acercándole a los leprosos, ¿no? De un Dios que está sufriente, doliente, presente y encarnado ahí, ¿no? Y que se le adora a través de ese hacer con Cristo presente, ¿no? En lugar del hacer metido en otro lado, ¿no? Y esto es lo que le va llevando, por ejemplo, a su forma de vivir el Evangelio, ¿no? Dios le va revelando cómo vivir el Evangelio con todo esto, y es lo que le va constituyendo como un mensajero de paz, no por llevar la paz teórica aquí con un montón de discursos, sino por cómo esa paz se va estableciendo en la misma vivencia, ¿no? Y así entonces nos cuenta Francisco, abro texto: el Señor me concebió comenzar así a hacer penitencia, me condujo entre los leprosos, ¿no? Podríamos decir, cambió mis gustos, ¿no? Movió la visión personal que tenía sobre todo lo demás, la visión social, ¿no? Podríamos decirlo, incluso traducirlo como medio fe, ¿no? Para poder decir en las iglesias una oración que se hacía típico en la época, ¿no? Que se nos quedó como tradición, pero que es la propia, ¿no? De esta forma: te oramos, Señor Jesucristo, ¿no? Aquí entre las iglesias que hay en todo el mundo entero, ¿no? Y te bendecimos por tu santa cruz redimiste al mundo, ¿no? Y la va haciendo presente, la va haciendo viva, ¿no? De algo que era una cuestión simplemente cultural en el tiempo, ¿no? Y también nos dice, ¿no? O sea, me dio la fe suficiente, ¿no? Me sigue dando fe en los sacerdotes, ¿no? En la palabra de sus sacramentos, ¿no? No en la persona, no en la persona que es él, sino en lo que ellos hacen, ¿no? De que es otra forma de Cristo presente, ¿no? Y nos dice entonces, Dios posteriormente, ¿no? Me dio hermanos, ¿no? Me reveló, yo no se los pedí, ¿no? Yo no quería, yo no sabía ni cómo, en él agarra y me los da, ¿no? Me revela entonces, ¿no? Igual pues, son pedazos del testamento, que debía vivir según la forma del Santo Evangelio, ¿no? Me reveló que dijésemos este saludo: el Señor te dé la paz, ¿no? Que te lo traducimos como paz y bien, ¿no? Entonces todos estos textos, todos estos cachitos, pues son una insistencia, ¿no? Como un estribillo sobre un recurso formal, vamos a decirlo así, de que él lo que está poniendo es eso, su vivencia, ¿no? Él lo que deja a sus hijos espirituales, a sus hermanos, ¿no? Sus carnales, a las damas pobres, es esa hondura de lo que yo viví, ¿no? A mí se me concedió esto, me condujo, me cambió, mis gustos se fueron hacia esto, ¿no? Me da fe de esta forma, porque esto es lo que hay que seguir viviendo desde lo que yo aprendí, desde cómo Dios se manifestó, ¿no? Y eso es lo que se va manifestando en los demás. Entonces no son una serie de pasos, ¿no? Esta forma entonces de expresarse de Francisco constituye entonces el horizonte y el fondo teológico, la riqueza justamente del testamento, ¿no? Y entonces un núcleo más importante, ¿qué es lo que nos va a dar, ¿no? Y entonces, como las preguntas que hicimos hace rato, ¿qué podemos dilucidar de ahí, ¿no? La enseñanza principal entonces del mismo relato es
podríamos traducirla como que Francisco dice: la enseñanza que esto es lo que he vivido, ¿no? Y es lo que vivo, ¿no? Aún mientras digo que se redacta esto, y es lo que te puedo dejar, ¿no? El relato de la experiencia. Entonces, digo, es bastante obvio, ¿no? Pero el Dios de Francisco es eso, el Dios de Francisco es una experiencia, ¿no? Es una interiorización que se hace viviendo, que se hace callando, que se hace peleando incluso con uno mismo, sobre todas las concepciones que tenemos actualmente, ¿no? De hecho, en algún momento dice: y salí del siglo, ¿no? El siglo es justamente eso, ¿no? La pelea con la condición social, la pelea con todo lo que tenemos alrededor, con todo lo que se nos dice como debe de ser, ¿no? Y cuando la experiencia de Dios llega, irrumpe y rompe y bota justamente todo eso, ¿no? Y eso conduce al siguiente punto, que es Dios el primero, ¿no? Entonces ya dijimos que el testamento tiene un contenido primordial, ¿no? Del cual parten los contenidos sucesivos. Eso es la experiencia de Francisco sobre Dios, ¿no? Los contenidos parciales entonces van siendo, si lo analizamos ya de forma textual, pues signos, ¿no? Signos que van presentando la conexión con lo principal, que es Dios manifestándose, ¿no? Si nos queremos mantener en la fidelidad en la que Francisco pone su testamento, entonces no podemos relatar su conversión, ni su encuentro con los leprosos, ni su fe en las iglesias, su oración a Jesucristo, ni la llegada a los primeros hermanos, sin tomar en cuenta cómo el Evangelio va tomando carne. El Evangelio va haciendo carne, el Evangelio va haciendo vida, ¿no? Eso es lo que constituye, justo con los temas que hemos visto y que se ha retrasado ahorita, la confesión de fe, ¿no? La confesión de fe no es expulsar teología de la boca, no es echarse flatus vocis tampoco, como dijeran los medievales, ¿no? La confesión de fe es esto, ¿no? Es la sustancialidad del testamento, ¿no? La sustancialidad de la vida misma, que se va volcando a través, en este caso, por ejemplo, de las variantes literarias del mismo testamento, ¿no? El entramado de los hechos de su vida. Su vida no pasa a ser una serie de pasos a seguir, ¿no? Como nos relatará la historiografía de las hagiografías, ¿no? Sobre Francisco posteriormente. No son pasos, ¿no? Que se quieran seguir. Lo sintomático aquí es el Señor, ¿no? Él siempre dice: el Señor me condujo, el Señor me llevó, el Señor me dio hermanos, el Señor se me presentó en los leprosos, y el Señor nos dijo que tomáramos este saludo, ¿no? Entonces Dios es la cuestión justamente frontal, el Señor, que va marcando el camino para un lado o para el otro, ¿no? Que va marcando esa presencia y esa densidad en los momentos de crisis, que son varios, ¿no? Son varios momentos que lo podemos tomar de conversión, si lo tomamos así, dentro de la cuestión de Francisco. Y aquí, regresando a las racionalidades, lo siguiente, ¿no? Lo sobrenatural no puede ser objeto de análisis histórico. No podemos pretender conocer, no podemos pretender tener una concreción, por ejemplo, del todo de la experiencia de Francisco, de cómo vive a Dios, como no podemos tener una concreción de la resurrección, por ejemplo, ya hablando de Jesucristo, ¿no? Porque no es una cuestión histórica, no es una cuestión sujeta a análisis histórico, no es una cuestión sujeta a todas las cuestiones actuales que nos permiten decir la razón, la racionalidad de la fe. De hecho, la fe no tendría por qué ser racional, ¿no? Eso no impide que nos lleve a tergiversar su historia, ¿no? Solo Francisco viene a decirnos que él cree que su vida no está hecha solamente de episodios constatables, ¿no? de verdades. Él no viene a decir verdades, ¿no? Sino que su vida fue marcada justamente por la hondura y la fuente de la experiencia del Señor, que esa, por supuesto, cada quien la vamos teniendo de forma distinta, y que es el que nos va guiando en nuestras noches más oscuras, ¿no? En los momentos, como dije a su inicio de pajita, del sepulcro, de la tumba, ¿no? Dios no es siempre luz, ¿no? Dios no es siempre todo lo bello y lo bueno, ¿no? Pero la experiencia humana, que es de donde partimos, es justamente lo que va dando lugar a todo eso, ¿no? Y Dios, en la conciencia de Francisco,
es justamente esa cuestión, ¿no? Es el que ocupa su historia, ¿no? Francisco no le importa la historia de todo el mundo, Francisco no carga con la historia de todos los demás cristianos, Francisco carga con su propia historia, ¿no? Y cargar con el horizonte de la propia historia es la forma más sencilla y convincente, sin necesidad de ningún discurso teórico, ¿no? De confesar a Dios, ¿no? A Dios, confesarle es eso, el confesio es la vida en el tenor de la experiencia de Él, ¿no? Y siguiente punto, ¿no? Punto B. Dios está presente, ¿no? Dios es actual y Él es el que da, ¿no? La imagen que Francisco tiene de Dios no es un Dios reducido a idea, como ya lo dijimos, no es una abstracción distante o inoperante, no es un Dios que llegó y se fue, no, no. Dentro de su experiencia, Dios es como un código, ¿no? Es un Dios que regala, es un Dios que se da, ¿no? Alguna vez explicaba de la oración de "Oh alto y glorioso Dios", ¿no? Que en latín la encontramos como sumus, ¿no? Que es sumo y glorioso Dios, esa idea, ¿no? La sumidad es una cuestión en latín que se desborda, ¿no? Que abarca todo, ¿no? En lugar de traducirlo como "oh alto", ¿no? "oh alejado", es sumo, ¿no? Sumo y glorioso, esa sumidad se deshace en toda la creación, aborda todo, inunda todo, aunque tú no quieras, ¿no? Entonces, esa es la cuestión rica, por ejemplo, con Francisco. Es un Dios que se acerca, que se anonada, que está directamente presente en aquella persona lodosa, apestosa que no quieres concebir, ¿no? En el borrachito que tienes enfrente, en la vecina que no quieres escuchar. Ahí está Dios, el Dios de la pura gracia presente ahí, ¿no? Dios que se afirma, que se plenifica en la persona humana y en su propia miseria, ¿no? Y entonces Él te dice: no temas, ¿no? Jamás es el Dios que se encoge, jamás es el Dios que se asusta o que esclaviza y dice: yo soy tu Señor, ¿no? Es el Dios que llega y te dice: no temas, yo estoy aquí. Es el Dios que se dilata en el corazón, en esa experiencia, en ese punto que nos lleva sí a la contemplación, pero una contemplación que se actúa, que se bebe, que se huele, ¿no? Odoríferas palabras, como también dijera Francisco en la carta a toda la orden, ¿no? Que huele, que inunda todo. Y quizás esto viene pues de la propia infancia de Francisco, ¿no? Que viene marcadamente moralista, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Como considera Tomás de Celano en su vida primera. Pero ante eso, ante esa imagen del Dios que premia, se encuentra el Dios que se da, al Dios que está presente, al Dios que pone el corazón en duda, al Dios que pone el corazón a latir, ¿no? Y como él dirá igual en su testamento, ¿no? El Dios que me exige, me da, gratuitamente, pero al mismo tiempo me exige, ¿no? El Señor me dio y me sigue dando, ¿no? Y me dio y me concedió y me reveló, como dirá justamente en el testamento, ¿no? Siempre es Dios mismo el que se ofrece, el que se da y el que se encuentra entonces presente a través de todo lo demás. Entonces, pues prácticamente con eso terminaríamos el video correspondiente a este mes. El texto da para mucho más, pero la idea justamente es empezar a extraer estos puntos de lectura sobre el testamento de Francisco y sobre qué tanta experiencialidad podemos aprender a través de este texto. Espero sea de utilidad. La bibliografía, como siempre, va en la descripción del video. Así bien.